Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de discusión y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es Andrés Oppenheimer, argentino, ganador del premio Pulitzer, autor de muchos libros que han sido bestsellers, uno de los periodistas más destacados y admirados de América Latina y el Caribe, o tal vez del mundo, y una persona que se ha preocupado por escudriñar temas que tienen que ver con el devenir de la humanidad, que tienen que ver con la innovación, la educación, y recientemente ha publicado este maravilloso libro, Cómo salir del pozo, que habla sobre las estrategias de gobiernos, empresas y personas para alcanzar la anhelada felicidad. Andrés, es un placer tenerte en Tres Respuestas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, presidente. Bueno, yo una vez más estoy fascinado con tus publicaciones. Este es un libro muy interesante y yo quiero que tengamos esta conversación sobre ese tema que le has dedicado prácticamente la última década sobre la felicidad. ¿Por qué escogiste la felicidad como el tema central de este libro, Andrés? Buenísima pregunta, porque me di cuenta que me faltaba descubrir algo, especialmente cuando se produjeron los estallidos sociales en Chile, después en Perú, después en Colombia, hace como 6, 7 años. Me di cuenta que había un fenómeno que yo no entendía, porque yo, como usted, como casi todos los politicólogos y economistas y periodistas que tratamos de entender un poco qué es lo que hace mover para adelante los países, siempre hablábamos de Chile como el modelo económico para América Latina. Y lo es, y lo ha sido, ¿no? Durante 30 años y reducido la pobreza más que ningún otro país de América Latina. Pero de repente en 2008 salen todos los chilenos a la calle a protestar y yo dije, caramba, ¿cómo puede ser? Llamé a mis amigos en Chile y hasta la gente de la clase media alta, la clase acomodada, todos estaban como que furiosos con el sistema. Y ahí como que empecé a pensar, ¿será que hay algo que falta en todo lo que estamos hablando sobre la macroeconomía, sobre el crecimiento económico? Y después cuando pasó algo muy parecido en Perú, el otro país más estable y que más venía creciendo en América Latina, y después cuando pasó algo parecido en Colombia, que aunque no crecía tanto, era el país más estable, digamos, de la región, me dije, acá hay algo. O sea, obviamente el crecimiento económico es fundamental, pero no es suficiente. Si fuera suficiente, no tendríamos estos estallidos sociales. Y así fue como me propuse recorrer el mundo, ir a los países catalogados como los más felices y averiguar qué están haciendo esos países para que la gente sea más feliz, no solo más próspera. Pues yo creo que si uno empieza por ahí, porque creo que esa respuesta es fascinante. Me llamó mucho la atención que en la introducción del libro hace referencia a un amigo en común nuestro que es John Clifton, el CEO de Gallup, y hablabas de una encuesta que Gallup hace periódicamente en más de 150 países y donde básicamente hay una conclusión y es que la gente se está sintiendo cada vez más infeliz. Y En de todo el ahí, mundo. digámoslo, en todo el mundo, y ahí empieza esa concepción. ¿Crees que hay algo a lo que se deba esa situación que de pronto identificaste en el libro que no la habías visto antes? Yo creo que hay varios factores. No es la economía, porque la economía, aunque va y viene, aunque sube y baja, en general, en términos generales, estamos mejor que hace 50, 60, 100 años. O sea, cuando yo era chico en Argentina, yo veía niños descalzos. Hoy día es raro ver un niño descalzo. Eh, Hay una pobreza obscena en muchos de nuestros países, pero comparado con hace 50 años, la gente come mejor, vive más tiempo. O sea, no es el factor de la economía o la macroeconomía o los ingresos el que está haciendo aumentar la infelicidad en el mundo. Yo creo que hay otros factores. Las redes sociales están produciendo más ansiedad, más presión, más enfermedades mentales,
más soledad, eh, y varios otros. Eh, yo creo que sería peligroso, presidente, desestimar el crecimiento económico. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque tampoco hay muchos, hay muchos demagogos populistas en América Latina que dicen, bueno, lo importante, o sea, el de México, por ejemplo, o López Obrador, prometió cuando estaba en campaña electoral hacer crecer a México a tasas del 4%. No lo logró, pero ni de lejos. Ha sido menos del 2% la media en su mandato. Entonces ahora dice, bueno, lo importante no es el crecimiento económico, lo importante es la felicidad, los mexicanos somos felices. No, eso es una excusa, eso no se vale. Entonces, tenemos que seguir teniendo como prioridad el crecimiento económico, porque si un país es pobre, no va a ser feliz. No es casualidad que en esa misma tabla que usted recién mencionaba de Gallup, esa encuesta mundial de la felicidad, en que le preguntan a la gente en 140 países cuán feliz eres en una escala del 1 al 10. Los países que salen más felices son los más ricos, o sea, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza, o sea, ahí no hay ningún país que se muere de hambre. Entonces, el crecimiento económico sigue siendo indispensable, pero tenemos que agregarle otras cosas. Tenemos que agregarle una tercera, una cuarta pata a la silla, y de eso es lo que hablo en el libro. Tenemos que hacer muchas cosas en nuestras escuelas. Ahí cuento, por ejemplo, de las clases de la felicidad que fui a ver en India, que me parecieron espectaculares. En nuestras empresas, prácticas para hacer que los trabajadores los empleados sean más felices. Eh, en nuestros países, hacer encuestas de la felicidad para focalizar políticas públicas sobre bolsones de infelicidad. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer que no requieren un dineral, que no requieren ser un país rico para hacer, que podemos hacer en nuestros países, pero que no lo estamos haciendo. Ahí hay un tema, por ejemplo, que me llama la atención, Andrés, y de pronto lo voy a conectar dos preguntas en una. Tanto en la introducción como en el libro hay un capítulo fascinante sobre Bután. Y entonces cuentas de tu experiencia, de la visita a Bután, empiezas a narrar, por ejemplo, que en Bután no han permitido que lleguen muchas de las grandes multinacionales de alimentos, sino que han tratado de mantener esos pequeños negocios, yo no diría aislados, pero con una identidad propia, nacional. Hablas de la forma en la que Bután mide la felicidad con esa encuesta de 135 preguntas. Hablas de la injerencia de Bután en el año 2011 para tener en el seno de las Naciones Unidas el año de la felicidad. Eso me llamó muchísimo la atención, pero por otro lado, también veo que dentro de los mandamientos que tiene Andrés Oppenheimer en el libro, para alcanzar esa felicidad desde el punto de vista de los países, haces un énfasis grande también en la democracia. Por qué no tratamos de unir esas dos cosas de la siguiente manera? Cuéntanos de la experiencia de Bután para ti. ¿A ti qué te dejó Bueno, Bután como experiencia? Y dos, se necesita, se alcanza más felicidad en democracia. empecemos por la segunda, que es la más fácil. La segunda, obviamente, si uno mira el ranking de la democracia en el mundo, de Transparencia Internacional, es casi paralelo, casi igual al de el ranking de la felicidad. Los países más democráticos del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, todos esos que son los mismos que aparecen número 1 en el ranking de la felicidad. Entonces, y viceversa, los países menos felices del mundo coinciden con los menos democráticos. Ejemplo, el que ustedes en Colombia tienen al lado, Venezuela. Aparece ahí junto con Zimbabue, junto con algunos países del sur africano como los países más infelices del mundo. Entonces, esa es fácil, no hay duda. Los países dictatoriales no son felices. Los países democráticos, no todos, obviamente, pero es un requisito indispensable para la felicidad. La segunda, a nivel personal, fue una experiencia espectacular, porque es un país maravilloso, es un país en la punta del Himalaya, entre China e India, que es el único país del mundo que mide el Producto Bruto de la Felicidad y que ha sido un país muy cerrado, es un reino budista,
no han querido turistas nunca, no han querido que se contamine con mochileros que tiran bolsitas de plástico, como Nepal, que está al lado. Se han cerrado el mundo y ahora realmente se empiezan a abrir y a recibir un poco más de turismo, porque cuando yo estuve el año pasado, o sea, no hay un cartel, no hay una publicidad en todo el país, no hay un restaurante de comida rápida occidental, o sea, es un país totalmente aislado del mundo. No tiene relaciones con Estados Unidos, no tiene relaciones con Rusia, no tiene relaciones con China. Toda la comunidad internacional diplomática en Bután entraba, como lo cuenta el libro, en una mesita de café. India y Kuwait y un tercer país, no me acuerdo cuál era. Fascinante. Y unos paisajes, pero increíbles. Fuimos a los monasterios budistas. Y espectacular. Ahora, dicho todo esto, yo no lo pondría como ejemplo para América Latina, porque ellos tienen su propia eh, escala de la felicidad, eh, que hace el mismo reinado, y eso sería muy peligroso para nuestros países, porque nuestros populistas en América Latina harían su propio ranking de la felicidad a su propia medida, donde naturalmente nuestros países saldrían como los más felices del mundo y tendríamos una felicidad por decreto que no sirve para nada. El hecho es que Bután en la tabla, en el ranking de la felicidad que hablábamos antes, hecho por Gallup, donde le preguntan a la gente en cada país cuán satisfecha está en una escala de 1 al 10, sale muy abajo, en el puesto 90 y pico. Ahora, a nivel personal fue fascinante porque me reafirmó una cosa que cuento en el libro, a nivel personal. Nosotros en Occidente, en Estados Unidos, en Colombia, solemos, de alguna manera, pensamos en la riqueza material, ¿no? Me compré un auto nuevo, me compré... Y las pasamos tan bien, fuimos un grupo, fuimos 3 parejas de amigos, y fue tan maravillosa la experiencia, las pasamos tan bien, nos reímos tanto, vimos tanto, o sea, fue tan interesante, que cuando volvimos y fui a Europa a entrevistar a gente, a Dinamarca, a otros países nórdicos, un gurú de la felicidad finlandés me dijo algo que me puso todo en perspectiva. Me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Me dijo, mira, Andrés, la riqueza que dan las cosas es mucho menos duradera que la riqueza que dan las experiencias. La Correcto. riqueza que dan, la felicidad que te dan las experiencias dura toda la vida. Ese viaje que tú acabas de hacer, a Bután, no te lo vas a olvidar nunca. El auto nuevo que te compras, y me decía él esta frase que nunca voy a olvidar, me decía, la felicidad que traen las cosas dura tanto como el olor de auto nuevo. O sea, Wow. poquísimo. Esa es una tremenda frase. Y Andrés, como aquí el tiempo es corto, pero yo quiero extraer mucho de esta experiencia del libro. En el libro hablas de América Latina y le pones ahí un calificativo, ¿no? Es una región pesimista. Y prácticamente yo creo que aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Una, cómo poder hacer políticas efectivas en materia de felicidad o agendas efectivas en materia de felicidad en América Latina cuando hay tanto demagogo y tanto populista que quieren aspirar al poder vendiendo la infelicidad. Y como lo narras, en el caso chileno, inclusive en el caso colombiano, los logros tratan de minimizar los logros sociales colectivos de tantas décadas para tratar de cabalgar es generando odio, rechazo y una sensación de desasosiego e infelicidad. ¿Cómo podemos hacer una Bueno, mejor pedagogía? Y la amarro con otro, porque recomiendas mejores escuelas de felicidad y hablas de la experiencia de Martin Seligman. ¿Cómo juntamos esas dos cosas? bueno, yo en el libro, al final del libro, doy 10 recetas para la felicidad, algunas para los países, algunas para las personas. Pero en el caso este, por ejemplo, no hace falta esperar que los gobiernos hagan algo. La sociedad misma puede empujar estas cosas. En el caso de la educación, sí, ahí los gobiernos pueden hacer algo. En estas escuelas de la felicidad que fui en India, toda
la educación pública en Nueva Delhi, que es la capital de India, en todas las escuelas de Nueva Delhi tienen una hora diaria, todos los estudiantes, de clases de la felicidad. Un día por semana, por ejemplo, aprenden a meditar. Fabuloso. Yo ahí cuento, fui a una de estas clases, la vi, me pareció fabulosa. Ojalá yo hubiera aprendido a meditar de niño. Todavía al día de hoy trato, me concentro y me cuesta muchísimo. Pero, por ejemplo, otro día por semana tienen clases de tolerancia al fracaso y lo hacen de una manera fabulosa. Lo hacen con ejemplos concretos de ídolos deportivos o del mundo del espectáculo que los niños conocen. Por ejemplo, la maestra les cuenta a los niños que Messi llegó al Mundial de Qatar, ahora, hace poco, hace 2 años, 36 partidos invicto con el seleccionado argentino. Llegan a Qatar, pierden contra Arabia Saudita, un equipo no muy bueno, por no decir un equipo de troncos. Terrible derrota. Y Messi le cuenta a la maestra de los niños, sale después del partido, probablemente coacheado por su director técnico, porque dicho sea de paso, los deportistas toleran el fracaso mucho mejor que el resto de nosotros, porque se juegan el éxito del fracaso una vez por semana. Entonces, la maestra les cuenta a los niños esta historia, les cuenta que Messi salió después del partido a la conferencia de prensa y dijo, bueno, esto ha sido un golpe durísimo, pero hemos dado vuelta a la página, tenemos un buen equipo, vamos a ganar el próximo partido, estamos totalmente focalizados en el futuro, vamos a ganar el próximo partido, vamos a seguir adelante. Ganaron el próximo partido, ganaron el Mundial. Y acto seguido la maestra le dice a los niños, ahora cuéntenme de sus más recientes fracasos. Y después les hace hacer una tarea para la semana siguiente, que escriban sus más recientes fracasos y qué hicieron para superarlos. Y así los niños se van familiarizando desde muy pequeños con la idea de que en la vida todos nos caemos y nos levantamos y nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar. Y la semana siguiente le da otro ejemplo. En el libro cito muchos ejemplos. El hecho es que eso hoy día, cuando tenemos una epidemia de depresión juvenil en todo el mundo y en toda América Latina, más que la media mundial en América Latina, datos de las Naciones Unidas, eso es fundamental, que los niños se familiarizan desde muy pequeños con la idea de que no hay que ahogarse en un vaso de agua. Bueno, esas cosas que están en los currículums, no hay que inventar el agua tibia. Todo eso está en los libros ya de Nueva Delhi, yo los traje. O sea, cualquier persona que vaya a India puede traerlos a su casa y copiarlos en Colombia, donde sea. Óyeme, Todo eso Andrés, ya está. pero sobre ese tema también hay algo que me llama a mí mucho la atención, porque lo mencionas también en el libro, hablas de Estados Unidos y hablas de la epidemia de la soledad. Hace pocos días también tuve la ocasión de reunirme con John Clifton, estábamos en la conferencia de Michael Milken en Los Ángeles, y él escribió un libro maravilloso que se llama Blind Spots o Espacios Ciegos, y me decía, mire, hay una tragedia que está ocurriendo y es el sentimiento de soledad en el mundo entero, pero en Estados Unidos se acentúa. Y lo que me llama la atención es que donde se siente más sola la sociedad es en los sectores más jóvenes. Lo amarro con algo. Hace poco salió un libro que se llama La generación ansiosa en Estados Unidos, que ha generado mucha polémica y que muestra sobre esta dependencia digital y virtual. De la experiencia que te dejaron tantas entrevistas, ver tantos países, ¿cómo crees tú que podemos seguir avanzando tecnológicamente, pero limitando esa dependencia ansiosa en lo digital y en lo virtual por parte de las nuevas generaciones para que esto después no se nos convierta en una tragedia inmanejable? Yo en Cómo salir del pozo propongo dos cosas fundamentales para esto. Primero, políticas concretas para detectar bolsones de la felicidad entre los más viejos. En Gran Bretaña, por ejemplo, hacen censos bianuales preguntándole a la gente cuán feliz es o cuán infeliz es en una escala del 1 al 10. Y hoy día, con la inteligencia artificial, con la minería de datos, en un segundo uno hace eso y puede obtener un mapa de la felicidad y puede encontrar que en tal cuadra de Bogotá, o de Bucaramanga o de donde sea, hay una gran concentración de gente adulta sola. Entonces, mandan un asistente social, el asistente social descubre que, por ejemplo, había ahí una empresa
cerró, se fueron los jóvenes, quedaron los ancianos están solos, y bueno, abren un campeonato de ajedrez en la escuela secundaria de la esquina. En Dinamarca tienen una ley de actividades sociales por las cuales las escuelas tienen que donar un aula o un espacio todos los días después de horas para que grupos comunitarios puedan juntarse a hacer actividades sociales. O sea, el gobierno lo estimula a un costo cero. Creo que pagan la limpieza después de horas para que los niños el día siguiente puedan ir a clase. Esas son políticas sociales económicas, baratas, eficientes, que se están usando en muchas partes del mundo y que hoy día la tecnología nos permite usarla, pero en América Latina no las conocemos, no las usamos. En cuanto a las redes sociales, yo estoy de acuerdo, dicho sea de paso, lo entrevisté hace pocas horas a Jonathan Haidt, al autor de este libro, La generación ansiosa. Él propone que las escuelas prohíban los teléfonos inteligentes hasta los 14 años y las redes sociales hasta los 16. No sé si se puede implementar eso, pero creo que hace sentido la otra parte de lo que él propone, que los padres se pongan en contacto con otros padres. Porque el gran problema es que el niño venga a casa y diga, esta casa es una cárcel, todos mis amigos pueden hacer esto y yo no lo puedo hacer. ¿Cómo yo soy el único niño, la única niña que no puede tener un teléfono celular? Es imposible hacerlo solo. Ahora, si los padres se ponen de acuerdo y por lo menos un grupo de padres, de 10 padres o 5, lo que sea, se ponen de acuerdo, y uno ya le puede decir a su niño, a su niña, mira, no sos el único, fulanito tampoco, o sea, entonces ya es más fácil. Pero creo que si no hacemos algo al respecto, eh, esto va a empeorar cada Ese, vez más porque no podemos confiar en las compañías tecnológicas. ese es uno de los temas, digamos, que a mí me pareció muy interesante porque además genera una reflexión en la órbita personal, como padres, también como participantes activos de una sociedad que tiene que interactuar más. Y quizás eso me permite saltar al tema de las empresas, que también lo tocas. Las empresas más felices. Y hay algo que también ahí me llamó mucho la atención, que muestras cómo las empresas, por ejemplo, con más experiencias de voluntariado, tienden a tener empleados más felices. Y haces una mención de las empresas B, ese concepto de las empresas con beneficio, las B Corps. En el caso de Colombia, aquí las denominamos empresas B, que tuve el honor de ser autor de esa ley en su momento, empresas de beneficio e interés colectivo, y el hecho de sentir un propósito en la actividad, creo que también cambia la actitud de los empleados. Pero ¿cómo definirías tú esas empresas felices y de todas las que viste? Yo sé que hay menciones explícitas en el libro, pero ¿cuál es la que a ti más te llama la atención citar como ejemplo para que pueda ser adoptado por otras empresas? Bueno, los ejemplos son relativos porque una empresa puede ser muy proactiva, muy feliz hoy y se puede derrumbar mañana. Es lo que está pasando ahora con Google. Google empezó hace unos años siendo la empresa más feliz que mejor trataba a sus empleados y ahora en los últimos años ha dado un vuelco para el otro lado. Y ni hablar de Elon Musk y Twitter, ¿no? Que es el ejemplo contrario de lo que tendría que ser una empresa feliz, o sea, es el regreso del empresario despiadado. Pero yo creo que esa es la excepción a la regla, porque cada vez más empresas se están dando cuenta que cuanto más felices son sus empleados, más productivos son. Y es lógico, no hay que hacer ningún estudio al respecto, porque si un empleado llega arrastrándose a trabajar deprimido, nunca va a ser tan creativo, tan innovador, tan pujante, ¿no? Como un empleado que llega lleno de energía, lleno de bríos cada día al trabajo. Y eso está probado. Tengo en el libro, en Cómo salir del pozo, cito un estudio de BT, de British Telecom, por Lo ejemplo, vi. una empresa enorme, que dice que los empleados hicieron un estudio con un call center de miles de empleados, a ver quiénes vendían más. Y ahí después hicieron paralelamente un estudio preguntándoles a los empleados cuán felices son en una escala de 1 al 10. Y bueno, resultó que los empleados
felices son un 13% más productivos, o sea, vendían un 13% más por teléfono que los deprimidos. Obvio, si uno está deprimido no va a tener el empuje, la alegría, la energía de vender algo tan bien como si uno está optimista. Y ese es un punto clave que hago a lo largo de todo el libro. Y perdóname que te interrumpa ahí, Andrés, pero es que yo veo que hiciste una mención también muy interesante donde hablas de desarrollo y felicidad. Amartya Sen en su momento decía libertad como desarrollo, pero obviamente creo que el libro a quienes nos gusta conocer de esta literatura debería casi que empezar a hablar de una secuencia. Y es, no se es feliz sin libertades, pero es indispensable la felicidad para alcanzar mejores niveles de desarrollo. ¿Estás de acuerdo con esa Sí, secuencia? yo matizaría un poco diciendo que la clave es el optimismo, porque una de las cosas que noté es que la gente optimista no solo que vive mucho más tiempo que la pesimista, sino que, como decíamos recién, es mucho más pujante, más creativa, más innovadora y más feliz. Hay un estudio de la Academia Nacional de Ciencias que cito, que dice que la gente optimista vive 6 años más que la pesimista. Y hay otro estudio de la Universidad de Stanford que fue muy interesante. No sé si tenemos tiempo para contar el ejemplo de las monjas. Sí, Eh, cuéntalo, cuéntalo. Ese ejemplo es fascinante porque las monjas de la Orden de Notre Dame en Estados Unidos, desde hace 100 años, cuando se presentan al convento, cuando tienen 16, 17 años, tienen que presentar una carta de admisión contando por qué quieren entrar al convento. Entonces, este estudio miró las cartas de admisión de las monjitas de hace 100 años y separó las cartas de admisión optimistas de las pesimistas. O sea, algunas novicias decían, yo quiero entrar al convento porque el mundo externo es horrible, es espantoso, me quiero refugiar con Dios aquí en el convento. Y las otras, las optimistas, decían, yo quiero entrar al convento porque quiero ser la Madre Teresa, quiero ayudar al mundo, es una oportunidad de oro. Bueno, 100 años después, separaron estas dos tipos de cartas de admisión y averiguaron cuánto vivió cada monja. Y las monjas optimistas habían vivido 10 años más que las pesimistas. De Qué manera que maravilla, ¿eh? traslado eso al orden empresario, al orden nacional en el libro y doy ejemplos de cómo en la vida empresaria, por ejemplo, el optimismo es clave para la productividad y cito la historia maravillosa, probablemente sea inventada por alguien, pero es una historia que se enseña en todas las escuelas de negocios, de los dos de los dos ejecutivos de fábricas de zapatos de Inglaterra que van a África en el año 1900 a explorar oportunidades de negocios, ¿no? Llega el primer ejecutivo, mira y manda un telegrama a su jefe diciendo malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana que viene. El pesimista. Y el optimista va, ve exactamente lo mismo y le manda un telegrama a su jefe diciendo buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de negocio de oro. Bueno, obviamente al segundo le fue mucho mejor que al primero. Óyeme, Andrés, y con esos ejemplos, porque ya estamos llegando al final, yo quiero cerrar con una pregunta. Primero, un abrazo también para Sandra, que veo que está en la dedicatoria, que dice, me acompañó hasta el Himalaya. Pero yo quiero Hasta la preguntarte, punta del Himalaya. ¿qué tan feliz era Andrés Oppenheimer antes de escribir Cómo salir del pozo y qué tan feliz es hoy después de haber escrito este maravilloso libro sobre la felicidad? Wow, eso es difícil. Yo creo que la felicidad es producto de un conjunto de cosas, algunas de las cuales podemos manejar y otras no, como la salud, como eh, el trabajo, acontecimientos externos. Hay cosas que podemos manejar y cosas que no podemos manejar. Yo no sé si soy más feliz, pero creo que soy más consciente de las cosas buenas que me pasan, que es un ingrediente importante de la felicidad. Yo creo que todas estas cosas que aprendí hablando con gente mucho más inteligente que yo, que sabe mucho más que esto que yo,
en todo el mundo, me permitió racionalizar cosas como la que hablábamos recién, ¿no? De que la riqueza de las cosas es mucho más duradera, perdón, la riqueza de las experiencias es mucho más duradera que la riqueza de las cosas, que la riqueza de las cosas duran tanto como el olor de un auto nuevo. Eh, yo creo que la importancia de la democracia con o sea, el vínculo entre la democracia y la felicidad, el vínculo entre la falta de corrupción y la felicidad, eso es algo que no hemos hablado. De la misma manera, los mismos rankings de corrupción, los mismos rankings de, de violencia, o sea, todos los rankings prácticamente son iguales. Los países que están arriba son casi siempre los mismos, los que están abajo son casi siempre los mismos. Entonces, me permitió entender mejor, muchísimo mejor, qué es lo que nos hace más felices, y al tenerlo más presente, yo creo que sí, que me permiten recordarme constantemente a mí mismo, aunque sea cuando hay malas noticias: Andrés, sé optimista, porque el optimismo te da energía, te da pujanza, te da creatividad, te da innovación, te hace crecer. Entonces, Maravillosa respuesta y qué buena forma de cerrar este capítulo de hoy. Andrés, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. Los invitamos a que lean Cómo salir del pozo. Este libro maravilloso sobre cómo los gobiernos, las empresas y las personas deben definir sus estrategias para alcanzar la felicidad. De nuevo, Andrés, mil gracias. Y a todos los que nos acompañan hoy en este podcast, gracias por estar en Tres Respuestas con Iván Duque.